de la matriz, porque en la matriz vimos una serie de controles, el capítulo 8 cierra el circuito de la matriz y vamos a ir detallando puntos claves de esta cláusula. Y aquí sí tienes que estar con tu café al costado porque no te me vayas a dormir porque este es bastante fuerte, ¿ok? En el sentido de que tiene 10 subcapítulos, o sea que vamos a poner énfasis en los puntos claves, pero lo interesante es que tiene 10 cláusulas más que la 9001 en el sentido de los controles que recomienda la norma, y en algunos casos nos vamos a ir al anexo, ¿ok? En algunos casos nos vamos a ir al anexo, yo les voy a guiar, porque el anexo de la 37001 nos da los ejemplos de implementación. Anoten eso. No hay que descubrir la pólvora. En la 37001, lo bueno y lo poderoso es que tiene un anexo. Si ustedes se van al anexo, ¿no? Ahí dice justamente anexo A, orientación sobre el uso de esta norma internacional. Ese anexo también es importante, si bien es cierto, se desarrolla bastante en los cursos de implementación, pero nos sirve como guía para una interpretación correcta. Y lo vamos a usar aquí, en el capítulo 8, en algunas cláusulas importantes, porque se debe comprender. Vamos con el punto 1, y esto es un poco un resumen antes de empezar. Finalmente, el 6.1, donde vimos tanto la construcción de la matriz, los controles que yo formulé en controles propuestos van a caer en cualquiera de estas categorías, desde el 8.1 hasta el 8.10. Pero el 8.1 básicamente es una cláusula bastante general. Es una cláusula que básicamente te dice que tienes que planificar el control operacional dentro de los procesos. Pero esa planificación, el tipo de planificación puede ser un control financiero, puede ser un control no financiero, puede ser una debida diligencia, puede ser un control a un socio negocio. Entonces, dependiendo del tipo de control, que fue una de las preguntas que me hicieron, va a diferenciarse dentro de las siguientes cláusulas. Es por eso que este gráfico que muestro aquí, en realidad me he demorado un poco estructurar de manera gráfica para que ustedes se lleven, ¿no? 4.1, 4.2, 4.5, 6.1, y ven ahí que dispara al 8.1. Dispara al 8.1 porque es la cláusula donde ya yo integro la planificación del control en los procesos para que se implemente. Y dependiendo del tipo del control, puede ser un 8.2, puede ser un 8.3, un 8.4, un 8.5, un 8.6, un 8.7, un 8.8, y al 8.9, el 8.10 lo vamos a ver de qué se trata porque es algo más ya del sistema de gestión. Y para poder integrarlo, vamos a hacer justamente también un tallercito de una ficha de caracterización de procesos que lo voy a sacar para este taller, para el tema del capítulo 8. ¿Ok? Entonces, primero vamos a revisar un poco qué es lo que nos dice la norma. Ya el 8.1 saben ustedes que tiene que ver básicamente con el tema de la planificación del control, y la planificación del control está asociado a que yo defina que la organización debe implementar estos controles de la matriz en los procesos, en el establecimiento y la implementación y también en el mantenimiento. ¿Qué control puedo yo tener? El primer control que salta a la vista es el control de la debida diligencia, que es el que venimos hablando. La norma nos dice, y aquí me gustaría, antes de explicar el requisito, que sí nos podríamos ir un rato al anexo. Vayan con su norma al costado y puedan ir, por favor, al anexo A, y específicamente en la norma que les he compartido, en el anexo A, hay una parte donde me gustaría que reconozcan, donde dice A8, el capítulo A8.1, que es la debida diligencia al personal, y mejor vayamos al A8.10, el A8.10. ¿Sí? ¿Ubicaron el A8.10? ¿Ya? Yo dije que todos tienen que estar con su norma al costado, ¿sí? Ya, y esto es un poco importante para entender un poco qué es debida diligencia. Correcto, correcto. Disculpen, A10.1, disculpen. A10.1, debida diligencia, A10.1, ¿ok? Y aquí es donde dice, miren,
A10.1 dice, el objetivo de realizar la debida diligencia sobre determinadas operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio o el personal de una organización es evaluar con mayor profundidad el alcance, la escala y la naturaleza de más de un riesgo bajo de soborno. Entonces, la norma nos explica justamente que este concepto de debida diligencia es ir más allá de la primera evaluación que hemos hecho, pero dentro del alcance, inclusive no solamente del socio de negocio. ¿Recuerdan ustedes quién era un socio de negocio? Aquella organización o persona que tenemos una relación comercial, proveedores, clientes, ¿no? También nos habla del personal. Entonces, el personal también puede ser que se aplique la debida diligencia, eso también lo vimos. Pero lo diferente aquí es que la debida diligencia también puede ser aplicable a la operación, a los proyectos y actividades. ¿Cómo es eso, Alex? Vamos a suponer que yo soy una empresa de obras civiles y, por ejemplo, me toca, no voy a decir el nombre del lugar por un tema obviamente, de respeto a los distritos, pero me toca un lugar donde yo sé que es una zona roja, donde es muy probable que estén los famosos cupos de construcción. Es muy probable que estén los famosos cupos de construcción y es muy probable también que la municipalidad de ese proyecto, sabemos que esa municipalidad siempre está pidiendo el tema de su tajada o el tema de su soborno. Y la empresa está por firmar un contrato en ese sitio donde va a ser la obra. Entonces, desde ese concepto, el oficial de cumplimiento podría dar una información a la alta dirección y decir, oye, un momento, he hecho el proceso de la debida diligencia de esta actividad o este proyecto que ustedes van a emprender y te presento esta información. Mira, actualmente este alcalde, que es el que te va a dar permiso, te pide tanta cantidad de soborno para que te deje trabajar tranquilo. Adicional a eso, tienes estos actores que va a aparecer en el proyecto en donde hay información que se manejan con este tipo de prácticas. Entonces, desde ese concepto va a hacer una evaluación adicional al alcance de riesgo de soborno, donde lo que dice la norma es bien interesante, y esto es un poco el fondo. También sirve con el propósito de actuar como un control específico adicional en la prevención y la detección del soborno e informar la decisión a la organización sobre la conveniencia de posponer, suspender o revisar dicha operación, proyecto o las relaciones con los socios de negocio o del personal. O sea, finalmente, el proceso debería concluir en la decisión de la organización de si acepta bajo esa escala de riesgo, si lo reduce por algún medio o finalmente, como dice la norma, lo pospone o lo suspende esa relación. Entonces, ¿cuándo yo voy a aplicar la debida diligencia? Cuando nosotros tenemos situaciones de proyectos, actividades, operaciones, que sabemos que el riesgo inicial que hemos hecho es muy general, tenemos que hacer un control adicional. Cuando el socio de negocio, por ejemplo, es un riesgo por encima de lo bajo y es un socio de negocio nuevo, es un personal nuevo que va a ir a un puesto clave, entonces quiero aplicarle la debida diligencia. Es en ese escenario donde este control se convierte, yo siempre digo, como un doble control operacional, porque vamos a tener que hacer una evaluación de riesgo adicional para poder decidir la decisión de lo que yo quiero, digamos, cerciorarme. Ahora, la norma, lo bueno de la norma es que también nos da ejemplos. Nos da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el A10.2 nos dice que podemos tener nosotros algunas acciones para evaluar los proyectos, como por ejemplo el financiamiento, el tema de los pagos, cómo es el compromiso de la organización, qué socios de negocio tiene,
qué vínculos tiene con las partes o funcionarios públicos, es lo que estábamos hablando de las municipalidades, qué reputación tiene el cliente. Prácticamente la norma te da la información para que tú puedas tomarlo en cuenta en los criterios de la debida diligencia. La ubicación, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? De un distrito que sabemos que está ya con estos riesgos metidos. Los reportes de mercado o la prensa puede ser otro criterio en la cual tú puedas también incluir en el proceso de la debida diligencia. En el A10.3 nos dice la norma también qué criterios podríamos usar, por ejemplo, para socios de negocio. Por ejemplo, proveedores. En proveedores, por ejemplo. Lo normal, por ejemplo, partiendo de lo básico, ¿no? Que la entidad sea legítima. Normalmente aquí a veces hay un proceso de selección de proveedor donde se le pide la ficha RUC, la partida registral, una serie de documentos que me den la confiabilidad que efectivamente el proveedor es experto en el servicio que está ofertando y no hay ahí ningún tema de por debajo de la mesa. Nos dice también en qué medida el socio de negocio tiene experiencia en los recursos. Esto se vincula mucho al tema de calidad. Entonces, no podríamos hacerlo de una manera divorciada, porque finalmente, si yo hago un correcto análisis del proceso de debida diligencia al proveedor, desde el concepto de calidad, me ayuda en el tema del sistema de gestión antisoborno. Pero ojo, si solamente respeto los criterios de calidad, puedo tener un problema. En el A10.3, por ejemplo, les voy a identificar los puntos o claves en la cual nosotros deberíamos basarnos para el tema de la debida diligencia. Por ejemplo, yo utilizo mucho el A10.3.2, el que dice, el 5.2, el que dice si han sido investigados, condenados, sancionados o inhabilitados por un soborno o conducta. Eso yo utilizo bastante cuando hacemos el proceso de debida diligencia a proveedores. Y es bien fácil de hacerlo. Mira, yo les voy a dar el tip. ¿Quiénes de acá saben que hay una página web de la OCE que te permite saber, por ejemplo, vamos a suponer del Estado, ¿no? Que te permite saber qué proveedores han sido sancionados o verificados, sancionados por el tribunal de la OCE. Y por un tema de denuncia, por un tema también de falsificación de documentos. ¿Alguien sabe? ¿Sabían que hay una página, efectivamente, donde tú pones el RUC, el nombre de la empresa, y te sale si ese proveedor está inhabilitado y por qué está inhabilitado? Eso, por ejemplo, ayuda bastante porque es como una lista negra, lo que decía Ronald al inicio, la lista Clinton. Obviamente la lista Clinton, pues normalmente son empresas transnacionales, no vamos a encontrar muchas peruanas. Pero si tú quieres acercarte a un tema más práctico, puedes usar ese link. Les voy a mandar ese enlace para no salir de la presentación. Les mando el enlace en el grupo de soporte TI, ahí les voy a mandar, ¿ya? Yo me comprometo a enviarle ese enlace donde está justamente donde ustedes pueden investigar a ese proveedor. Denos un segundo, a ver, voy a buscar un ratito, a ver. Denme un segundo. Y la verdad es que ese enlace a mí me ha ayudado bastante porque finalmente, aquí está, vamos a ver, ayuda mucho a poder determinar, aquí está, vamos a ver, voy a proyectar mi pantalla, primero les voy a mandar el enlace, al chat. Aquí está. Y voy a proyectar un poquito. Ya. Este es el enlace, lo estoy mandando al chat. Y voy a proyectar un rato mi pantalla. Ahí está. ¿No? Seguro cuando entren a ese enlace van a encontrar este link donde dice relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contratación del Estado. Entonces, ustedes ahí pueden, y miran, ya se están llevando herramientas prácticas para que hagan la debida diligencia con algo que le pueda agregar valor a su gerencia y al área de compras. Ponen ustedes el RUC, ponen ustedes o la razón social,
y les va a aparecer qué proveedores están sancionados. A ver, vamos a ver si está activo. ZQ9T 5K. A veces en algunas horas no aparece y a veces... Y en ese enlace ustedes van a poder ver justamente qué proveedores están ya sancionados. Vamos a ver acá. BU y 57K. Ayuda mucho para cuando... ahí está, ¿no? No me podía fallar, muy bien. Entonces, bueno, esto es una información pública, por eso se la comparto, no hay ningún problema. Y es una página estatal, así que ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Acá un proveedor X dice que ha sido una infracción no mantener la oferta, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, van a encontrar temas como, por ejemplo, documentación inexacta, se identificó, por ejemplo, un acuerdo de delito, o sea, hay mucho, y ahí identificas también otros riesgos, no solamente el tema de soborno. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando seleccionamos un proveedor nuevo y le pasamos por esta lista, porque muchos de los proveedores también le venden al Estado, ¿no? Entonces, ese es un tip que yo les doy para que ustedes puedan hacerle la debida diligencia a un socio de negocio, en este caso, a un proveedor. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta herramienta? Vamos a ver, regresamos a la presentación. Muy bien, ¿ok? Entonces, a eso se llama un poco este proceso en la cual nosotros podemos verificar efectivamente cómo es la reputación del proveedor. Pasarlo por listas negras también es una información importantísimo, y también dar la información para la toma de decisiones. Yo siempre digo que el ISO 37001 es un componente de negocio y realmente invertir en un proceso de implementación y certificación, la empresa se ahorra dinero, se ahorra dinero en tener un problema a futuro y también aprovecha oportunidades. Entonces, realmente, desde ahí tenemos que verlo. ¿Ok? Muy bien. Preguntas sobre este tema del 8.2. Vamos a pasar al 8.3 por un tema de tiempo. Vamos a pasar al 8.3. El 8.3 tiene que ver con los controles financieros. A ver, los que han ingresado reciente, vamos a ver también, por favor, sus cámaras, lo poner en stand-by y básicamente estén con su audífono para que la transmisión un poco se mantenga. Vivian, muy bien. Los controles financieros, 8.3. Esto tiene que ver bastante con que la empresa tiene que implementar una serie de controles financieros. También en la guía, ustedes van a ver, si se van, por ejemplo, a la guía del anexo A, ustedes van a encontrar que también te da ejemplos con respecto al tema de los controles financieros. El A11, subrayenlo, el A11. En el A11, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre hacemos es la separación de funciones, ¿no? La separación de funciones tiene que ver que la misma persona que apruebe un pago, por ejemplo, no sea la misma persona que la genere. Entonces, eso es muy, muy importante dentro del proceso de los controles financieros. También está asociado los niveles de aprobación por monto o por naturaleza. Esto es muy importante, ¿no? ¿En qué niveles de aprobación, por ejemplo, participa la gerencia, el gerente financiero? Eso se debe estructurar bastante bien. Las firmas, la norma te dice como recomendación requerir al menos 2 firmas para la aprobación de pagos. Esto es muy importante, ¿no? Y eso se tiene que evidenciar en los controles financieros que la organización puede establecer. Algo también nos dice es, en la medida de lo posible, restringe el uso de caja chica. Implementan métodos de control, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el uso de caja chica? Normalmente la caja chica a veces es usado para el pago de sobornos, por ejemplo, pequeños con entidades o funcionarios públicos. Entonces, por eso es que la norma te establece, si usas caja chica, restringe el uso. Normalmente deberíamos controlar para qué tema se usa la caja chica,
Sí me entienden cuando hablamos de caja chica, ¿no? Es el dinero en efectivo que podríamos tener en la organización, que no necesariamente pasa por los controles normales de finanzas, ¿ok? Entonces, eso también, y algo muy importante para organizaciones ya más maduras, nos dice la posibilidad de hacer auditorías financieras periódicas e independientes y cambiar de forma regular la persona o la organización que lleva a cabo la auditoría. Esto también es muy importante porque a veces el auditor financiero o el auditor contable es la misma que ha tenido por los últimos 10 o 20 años. Entonces, la norma te dice que puede haber también ahí un tema de riesgo y recomienda que la persona o la organización que lleva a cabo estas auditorías financieras pues sea cambiado periódicamente. Entonces, son ejemplos que nos da la norma de qué es lo que deberíamos nosotros implementar en este punto, ¿ok? También la norma trae consigo los controles no financieros y eso ustedes lo pueden ver también en el A12. Eso es lo bonito. La parte de implementación del 8 es la primera norma que ya te da los ejemplos de lo que nosotros deberíamos tener para implementar varios de los puntos más fuertes del capítulo 8. Y aquí es donde yo le dije en la primera sesión, miren lo que aparece. Implementar controles no financieros, ¿en qué departamentos dice? En áreas tales como ¿qué? Compras, operaciones, ventas, comercial, recursos, ¿no? Entonces, ya no nos podríamos también excluir, como por ejemplo el área legal, actividades regulatorias, ¿no? Hay ciertos procesos claves. Entonces, porque la norma se ha dado cuenta que estos procesos son críticos, ¿no? Y aquí un poco yo a veces me apalanco del 8.3 cuando una empresa una vez me trató de hacer un diagnóstico con nosotros de querer hacer un proyecto de 37 y me dice, Alex, mira, yo quiero implementar la 37, pero solamente quiero que lo hagas, por ejemplo, al proceso de recepción de las personas que traen aquí los documentos, ¿no? Y no tanto el área comercial ni el área de financiera, ellos no, pero yo le digo, pero ¿cómo? Si el área comercial son los que firman los contratos, en el área de compras, no, es que Alex, acá la norma me permite restringir el alcance y ese es mi contexto, me dice, ¿no? No, y en un momento le dije, mira, de que lo puedes hacer con otra persona, no lo sé, le dije, pero yo en este momento, y te voy a sustentar técnicamente, no es que no quiera hacer el trabajo, pero revise el 8.3, le dije. Estos procesos son importantes en el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, simplemente me retiré, ¿no? Me retiré y dije simplemente ahí nomás, ¿no? Entonces, habrá situaciones en donde ustedes, pues, van a tener un sentido común cuando implementan este sistema de gestión. Creo que en la primera sesión decíamos que en la medida de lo posible, hacer, pues, que este sistema se haga a toda la organización, a toda la organización. Va a haber un escenario bien lejano en donde tú demuestres, pues, que no es a toda la organización, por un tema estratégico, por un tema que están comenzando por un área, donde no es un área quizás que representa más de un riesgo bajo de soborno, ¿no? Otro caso que me pasó, por ejemplo, me llegó una invitación para hacer una auditoría a una auditoría ISO 37 el año pasado, a una entidad muy conocida. Y yo cuando hago una auditoría, lo primero que pido información y pido el alcance. No, vale, nosotros ya hemos hecho toda la implementación, me dice, ¿no? No me quería decir quiénes lo implementaron. Hicimos toda la implementación, ¿no? Pero queremos hacer la auditoría contigo, me dicen, ¿no? ¿Y cuál es tu alcance? Bueno, hemos implementado, Alex, para compras menores a 8 ITs en el departamento de compras, me dicen, ¿no? Y las compras mayores a 8 ITs, no, eso no es parte de mi alcance, Alex, ¿no? Y le digo, pues, o sea, las compras mayores no es parte de tu alcance. No, no, solamente las compras menores, me dice. Sí, sí, lo que pasa es que de las compras mayores está todo regulado, me dice, ¿no? Ah, puede ser que está todo regulado, pero parte de los montos de contratación, los niveles de escalas de aprobación se dan ahí, le dije. No, pero ese es mi alcance, Alex. Audítame bajo ese alcance, las compras menores a 8 ITs. Y eso es lo que yo quiero certificar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Auditan o no auditan? Bueno, es un tema de decisión porque obviamente a veces vamos a estar expuestos a situaciones como este tema, pero aquí viene un poco el mensaje para todos ustedes, chicos. Estos sistemas de gestión nace también de la responsabilidad como nosotros auditores, consultores, de cómo implementamos esta norma en la empresa. Hagámoslo realmente a conciencia. No puede tomar más tiempo, yo lo sé, pero que el empresario, que el que apuesta, el que invierte,
encuentre el retorno en lo que está invirtiendo en nosotros. Hagámoslo a conciencia, y ese es mi mensaje. Y estamos hablando de una norma de integridad. No podemos hacerlo por hacerlo más rápido a un alcance que sabemos que no están los riesgos realmente más estratégicos, ¿no? Y eso es lo diferente de este grupo, ¿no? Yo por eso un poco recalco eso dentro de los proyectos y más, wow, están conectados más de 100 profesionales en el aula y seguro están escuchando esto y sé que tú estás en esa línea, sé que tú estás en esa línea y te felicito realmente. Te va a tomar el tiempo, quizás un tiempo adicional, pero te vas a sentir muy feliz cuando te vas a dormir de que realmente has implementado a conciencia, independientemente de que capaz sacas no conformidades, pues es parte ya de la auditoría, si a veces nos colocan algunas no conformidades, pero bienvenido sea. Yo siempre digo, cuando ponen no conformidades son bendiciones, ¿no? Porque son problemas que detrás de ello hay oportunidades. Así que a perder el miedo también al tema de las no conformidades. Bienvenido sea. Esa es mi mentalidad, ¿no? Había un gerente que decía, mi objetivo, Alex, es no tener ninguna no conformidad. Así había puesto su objetivo, ¿no? Entonces las personas estaban bien temerosas cuando el auditor le colocaba una no conformidad, ¿no? Entonces hay que poner desde el espíritu de la norma, las auditorías también agregan mucho valor y es parte de la mejora. Entonces, estos controles no financieros, aquí la norma nos dice, ¿no? Tienen que ser implementados también a los proveedores, a los contratistas, en el tema de los socios de negocio. Por ejemplo, uno de los controles financieros que nosotros utilizamos bastante es implementar, por ejemplo, en la revisión de propuestas, ¿no? En la revisión de propuestas comerciales, el mismo que aprueba no es el mismo que la oferta, la doble firma en los contratos o en las propuestas, ese es un tema muy importante. Me gustó mucho, la semana pasada me invitaron a una licitación, no por 37, por ISO 45, me invitaron a una licitación y mira, la empresa no tiene ni un ISO 37, pero me encantó mucho que me dijo lo siguiente, y anoten esto, me dijo, Alex, mira, tu propuesta técnica, envíamelo a mí como jefe de HCE, envíamelo a mí, ¿no? Pero la propuesta económica, en la propuesta técnica no tiene que haber nada de montos. Es lo mismo que hace el Estado, pero y la propuesta económica lo envías a tal correo, ¿no? Y no me copies a mí, ¿no? Separado, o sea, uno era la técnica y otro era la económica, de tal manera de que había una separación total. Y no estoy hablando de una empresa del Estado, estoy hablando de una empresa privada que utiliza esas prácticas. Yo sé que en el Estado eso es ley, ¿no? Pero eso es importante. Entonces, dentro de esos procedimientos, creo que el peso de la técnica es un 70% seguro y el de la económica es un 30%. Entonces, prácticamente hay independencia de seleccionar el mejor proveedor, ¿no? Tanto en la técnica como en la económica. No hay un direccionamiento, no hay un direccionamiento específico a un proveedor. Y eso es lo que te dice la norma. Miren, requerir la firma de al menos 2 personas en los contratos, bueno, eso es por la parte comercial, requerir al menos 2 personas para evaluar las ofertas y aprobar la adjudicación de contratos. Al menos 2 personas, ¿por qué te dice? Porque uno puede ver la parte técnica y no toma decisión en la parte del monto y otro ve la parte económica. Por eso es que normalmente piden 2 personas. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero como mínimo te piden 2 personas. Ese es el sentido. ¿Y eso se puede implementar en nuestra organización? Claro que sí, pero a veces el área de compras como que en algunas organizaciones es cultural, ¿no? Quiere que le envíen la propuesta con todo, ¿no? El precio y la parte técnica. Tienen que generar una cultura y se genera una especie al inicio de resistencia al cambio, pero ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr. Entonces, ese es un ejemplo de un control no financiero que tranquilamente yo puedo establecer en el proceso de compras. La aprobación de al menos 2 personas en la oferta y en la parte técnica y en la parte económica, ¿no? Y bueno, también tenemos el control cuadro comparativo, correcto. Después hacen un cuadro comparativo y deciden quién es el que ha ganado, ¿no? Obviamente de ahí tienes que implementar toda una serie de controles para el tema ya de la contratación. Y finalmente todo decanta en el 8.5, porque el 8.5, la organización controlada y por el socio de negocio implementa los controles tanto en la sucursal
tanto también implementan los controles dentro de los procesos, pero este punto es muy importante lo que dice la norma, ¿no? Vamos a ir un poco al 8.5, porque aquí la norma nos habla tanto de organizaciones que son controladas por socios de negocio, y esto ahonda mucho en que nosotros podemos tener en la empresa filiales, sucursales, y las filiales sucursales son finalmente posiblemente también organizaciones controladas. Entonces, desde el concepto de ISO 37 también deberíamos nosotros implementar en ese tipo de organizaciones, pero ese es el 851, pero el 852 se refiere básicamente a la implementación cuando ya son controles antisobornos para socios de negocio. Y aquí sí entra a tallar todo el tema de proveedores, contratistas, bueno, consorcios no tanto, excepto que tengas el accionariado mayor, porque si tienes el accionariado mayor, lo controlas, pero normalmente tienes control sobre el proveedor, sobre el contratista, y sobre ellos tú también tienes que trasladar el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Tu código de ética, tu matriz de riesgos. Aquí ingresa mucho lo que nosotros llamamos la homologación de proveedores. ¿Alguien de aquí de la sala ha pasado alguna homologación de proveedores antisoborno por algún cliente o todavía? ¿Alguien de la sala ha pasado una homologación de proveedores de antisoborno? De antisoborno. Emilio Pastrana dice, ya pasé, ya, ok. Cuéntanos, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué cosas te pedían? Yo hace 2 años, ya unas marcas de telecomunicaciones habían hecho un traslado de la 37 y prácticamente me pedían implementar casi toda la 37, pero en una homologación, ¿no? Matriz de riesgo, me pedían código de conducta, me pedían una serie de procedimientos de debida diligencia, mi canal de integridad, quién es el oficial de cumplimiento, cuál es su capacitación. En realidad, las homologaciones de proveedores prácticamente habían tratado de asociar la 37 en todo el esquema. Señores, se viene esta norma también en la homologación de proveedores, así que prepárense porque si bien es cierto, puede ser que un proyecto 37 puede demorar en una organización, pero si el cliente ya lo pide en una homologación, ustedes ahí tienen que entrar como especialistas luego de este curso. Ahí tienen que entrar como especialistas, ayudarlos con justamente las competencias para poder crear la matriz de riesgos, el canal de integridad,